¿Alguna vez has sentido que te estás saboteando la vida de tus sueños o incluso los planes de tu vida? ¿Por qué existe el autosabotaje cuando sabemos exactamente qué queremos de nuestra vida? Todas estas preguntas se vuelven extremadamente claras una vez que estudiamos el psicoanálisis de Carl Jung y lo que él denominó como la psicología profunda. Todo esto es el entendimiento y el comienzo a que veamos nuestra propia sombra. Hola, yo soy Rodrigo Vilés, bienvenidos al canal de Humano Humano, donde estaremos explorando el día de hoy el psicoanálisis junguiano, la sombra y qué tipo de prácticas puedes hacer para completamente revolucionar tu vida y el entendimiento que tienes sobre la relación íntima contigo mismo. Carl Jung es un psicoanalista suizo que nació en 1875 y murió en 1961. Trabajó junto con Sigmund Freud y juntos crearon la psicología moderna como la conocemos. La diferencia entre Sigmund Freud y Jung fue que Freud dijo que toda la teoría humana estaba basada en un mito que es el complejo de Edipo y Electra, y basó toda su teoría alrededor de esto. Y en diferencia, Jung, al estudiar mitos de la humanidad a mayor profundidad, se dio cuenta que había cientos de estos mitos a través de la historia que denotaban etapas críticas del desarrollo humano. Fue gracias a que estudió estos mitos que se dio cuenta de unas estructuras que estaban plasmadas del inconsciente y que se veían transmitidas a través de estas historias. A este tipo de estructuras le empezó a llamar arquetipos. Y fue gracias a este descubrimiento de saber que la humanidad estaba plasmando su inconsciente a través de las historias y mitos de la antigüedad, que se dio cuenta que había una estructura que estaba por debajo de los cimientos de nuestra conciencia. Y fue así como descubrió o nombró por primera vez los arquetipos. Fue a raíz de categorizar estos arquetipos que se dio cuenta que había diferentes etapas dentro del entendimiento individual o dentro de este proceso de tu relación personal con uno mismo. Al primer encuentro arquetípico lo nombró la sombra. La sombra está en relación con el último arquetipo que nombró, que es el arquetipo del ser en su libro de Aion. Este arquetipo entra en referencia con la sombra porque individuación no quiere decir solamente hacerse uno, sino quiere decir encontrar la autenticidad. Entonces, si el integrar la sombra nos lleva a encontrar nuestra autenticidad, ¿qué funciones tiene la sombra que están en contra de esto mismo? Sería fácil referirnos a la autenticidad como la verdad de lo que quiero junto con la verdad de lo que no quiero, con el propósito de guiar mi pasión y creatividad a mayor congruencia conmigo mismo y mi entorno. Y si eso es la autenticidad, entonces la sombra, siendo su polo contrario, es todo aquello que te detiene de la autenticidad, de la vida que exactamente quieres tener, o sea, el autosabotaje. Es a raíz de entender el autosabotaje que vamos entendiendo también que dentro de esta energía que nos impide conseguir nuestros objetivos de la vida o tener la vida ideal, que atrás de esta superación personal o confrontación que tenemos con nosotros mismos, existe también todas las virtudes y regalos que esconde nuestra personalidad. A esto se le llama la sombra dorada o the golden shadow. Comúnmente podemos hablar de otros arquetipos brevemente, pero podemos decir que una vez de atravesar este proceso personal, encontramos el arquetipo del niño interior. Y eso es clave porque dentro de nuestros mecanismos de defensa que nos están evitando confrontarnos o vernos más profundo está la inseguridad que los creó. Y esa inseguridad fue a raíz de que probablemente tuvimos etapas en nuestro desarrollo que no fueron óptimas o que no supimos cómo protegernos. Entonces, desde una perspectiva, la sombra también es un mecanismo de defensa que desarrollamos en la infancia.
y descubrirnos a mayor profundidad la sombra es llegar con ese niño interior. Al final, todos los arquetipos están contenidos bajo el mismo, que es el ser. Ninguna parte está separada de ti, ni es algo distinto a lo que ya tienes dentro de ti. Entonces, es clave que veamos todo esto como simplemente partes que no han sido identificadas de nuestro ser. Entonces, en resumen, podemos decir que metafóricamente es esa parte que nos evita o nos hace el autosabotaje de nuestra vida, es la sombra, pero viéndolo desde una perspectiva fisiológica y literal, podemos decir que son nuestros mecanismos de defensa, especialmente la amígdala y nuestro sistema nervioso que está controlando todos los impulsos en nuestro cuerpo. En su último libro de Aion nos deja los cimientos para entender esto Carl Jung y nos dice que la sanación tiene que ser psicosomática si queremos llegar a integrar estas partes de nosotros. Lo que quiere decir esto es que psico quiere decir mente y somático quiere decir cuerpo. Es la relación del cuerpo y la mente que nos da a entender a profundidad estos conceptos para así realmente tener un cambio profundo dentro de nuestro ser. El psicoanálisis, y especialmente el psicoanálisis junguiano, es extremadamente joven y está prácticamente en pañales. Nos dejaron muchísima teoría todas estas mentes brillosas, pero lo que no nos dejaron son prácticas. Lo bueno del psicoanálisis junguiano es que con esos cimientos de qué es lo psicosomático y los descubrimientos de la modernidad en práctica, nos han permitido ya establecer una metodología funcional que les voy a compartir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre integración de sombra y trabajo de sombra? El trabajo de sombra es reconocer qué patrones nos están mandando impulsos a nuestro sistema nervioso que nos hace cerrarnos a la vida, pero es más que nada el entendimiento de qué los creó. Y la integración de sombra es la práctica en sí que ya nos ayuda a realmente integrarlo, es la acción, por así decirlo. Hay diferentes consecuencias que podemos ver cuando reprimimos nuestra sombra. Por ejemplo, comportamiento compulsivo, enojo, ansiedad o estrés crónicos en el cuerpo, autosabotaje de la vida que deseamos o las relaciones que deseamos o incluso hasta el propósito de vida y la proyección de sombra. Creo que todos estos conceptos que di son sumamente fáciles de entender, pero uno de los que más recurrentemente me preguntan para explicar es la proyección de sombra. Muchas veces la proyección es algo que sucede cuando no podemos asimilar lo que nos está pasando, entonces buscamos vínculos que lo expresen de forma inconsciente a otras personas o circunstancias y encontramos o incluso escarbamos más de lo que deberíamos sobre una circunstancia, encontrando toda la negatividad que puede haber sobre eso. Claro, esto no quiere decir que hay circunstancias que plenamente son malas y que nos tenemos que alejar o crear lineamientos correctos y saludables para mantener una distancia buena para nosotros, pero muchas de las veces puede ser incluso excesivo cuánto tal vez odio o aberración le tenemos a algo externo que no tiene tanto control sobre nosotros o nuestra percepción de la vida. Todos estos conceptos van a poder ser integrados de todas formas bajo el margen que les voy a dar de prácticas de integración de sombra. Por muchos años yo me encontraba sin entender qué era lo que me estaba pasando, me sentía completamente desconectado de la vida y parecía que todas las decisiones que tomaban estaban mal. No fue hasta que descubrí qué era la integración de sombra que realmente revolucionó mi vida y pude empezar a tomar control, no nada más de mí mismo, pero también a mejorar las relaciones personales que tengo íntimas, amistades, incluso mi relación con negocio, dinero, etc. Los beneficios de integrar tu sombra pueden ser un sentimiento de paz, de reconciliación, no nada más contigo mismo, pero con el mundo entero, propósito y significado en tu vida y una dirección bien marcada con qué objetivos quieres alcanzar y más que nada autoestima. Entonces, ¿cómo empezamos a integrar la sombra? Para integrar la sombra hay que tener súper clave que una de las cosas más importantes
es hacer esto bajo un objetivo súper bien marcado de qué vida quieres tener y cómo te visualizas a ti mismo siendo esa persona en esa vida. Porque sin esto es como metafóricamente se podría decir que es ahogarte en tus propias aguas. No podemos nada más ver todo eso oscuro sin también estar direccionándonos hacia una meta u objetivo. Todo esto lo llamo el compás del ser. Ya habíamos hablado sobre la autenticidad siendo una de las cosas más importantes para empezar la integración de sombra. Entonces me gustaría explicar a detalle qué es esto. La autenticidad es la verdad de lo que quiero y la verdad de lo que no quiero. Lo que quiere decir esto es que tenemos que ser sumamente honestos y no nada más con nosotros mismos, pero sino que tenemos que actuar en la vida nuestra verdad y tenemos que ser muy claros cuando no queremos algo sin importar las consecuencias que esto pueda llegar a traer, porque muy probablemente es que si empezamos a comunicar nuestra verdad y lo que no queremos es que muchas personas alrededor de nosotros se van a alejar naturalmente y tenemos que estar de acuerdo en hacerlo. Y no solamente personas, sino también circunstancias, hábitos o incluso adicciones tendríamos que estar dispuestos a soltar. La parte de la congruencia de mi pasión y mi propósito de vida para guiarlo no nada más a mí mismo, pero a mi entorno, eso quiere decir que al momento de descubrir lo que realmente me apasiona de la vida o lo que te apasiona a ti de la vida, tenemos que direccionarlo también laboralmente con lo que queremos vivir para así crear una vida que realmente esté alineada. Y eso no quiere decir que tienes que renunciar ciegamente al trabajo que ya tienes que no te gusta ahorita, sino es cómo empiezas a hacer espacio para que exista esta narrativa dentro de tu vida. La siguiente etapa de esta práctica es entender la psicosomática. Ya dijimos que la psicosomática es la relación entre mente y cuerpo, pero ¿cómo funciona esto en día a día o con una práctica entendible? Bueno, tenemos que hacer una práctica que haga énfasis en la mente y tenemos que hacer una práctica que haga énfasis en el cuerpo. Una práctica que hace énfasis en la mente podría ser la meditación en 4 tiempos por 4 segundos. Eso es, imagínate que inhalas 4 segundos, retienes 4 segundos, exhalas 4 segundos y retienes 4 segundos. Lo que hace esta práctica es que empieza a crear un vínculo con una de las cosas que hacemos inconscientemente todo el día, que es respirar. Es una de las cosas más básicas que damos por hecho, pero al estarlo haciendo conscientemente y enfocar toda tu atención en esa parte del cuerpo, que son los pulmones, haciendo esa respiración sistemática, empieza a depurar el diálogo interno o a revelar el diálogo interno para empezar a controlar y darnos cuenta de qué realmente está sucediendo dentro de nosotros. La otra parte que podría complementarle o se podría hacer si eso no les gusta es yo le llamo escritura en catarsis. Lo que es escribir en catarsis, imagínate que tienes un papel en blanco, empiezas a escribir la palabra que sea de tu mente, lo primero que se te venga, aunque sea ridículo palabra por palabra o enunciado por enunciado. Se podría ver algo así como el submarino rosa cuando la luz del sol llueve. Puede que no tenga absolutamente nada de sentido y muchas veces vamos a ir descubriendo que el diálogo interno toma esta forma bizarra que a veces solamente son palabras rondando. Es muy importante reconocerlo, hacerlo consciente y bueno, pues especialmente en la respiración nos va conectando también a nuestro cuerpo y centrándonos más en estar aquí presentes en lugar de en un diálogo que también está ligado a energías emocionales acumuladas en nuestro cuerpo a través de nuestro sistema nervioso. La otra práctica de tu cuerpo es profundamente dejarte sentir sin juzgar o categorizar las emociones que sientes durante tu día a día para así ver cómo es tu relación cuando estás andando por la vida. Porque creo que todos podemos meditar y tener nuestro espacio tranquilo y volvernos muy bueno en eso, pero en el momento que volvemos a involucrarnos con la vida,
volvemos a regresar a los mismos patrones de antes. O, por ejemplo, podemos tener prácticas que son solamente con el cuerpo, donde estamos haciendo ejercicio, nos vamos a correr o hacemos yoga o nos bañamos con agua helada. Y todas estas prácticas son muy buenas, pero por sí solas solamente hacen que dure un periodo muy corto. Si juntamos estas dos prácticas y documentamos profundamente lo que es nuestra experiencia, nos vamos a dar cuenta que hay una similitud y encaje entre esas emociones que sentimos en el cuerpo y el diálogo interno también en nuestra cabeza, y así por fin empezar a conjugar este sentido para luego traerlo a la conciencia y que esos comportamientos dejen de existir de forma compulsiva. Bueno, y con todo esto que ya dijimos y explicamos, ¿cómo podrías empezar de forma inmediata a explorarte a ti mismo? Especialmente creo que para mí fue difícil saber escoger una cosa en particular, porque francamente tenía muchas. Pero una forma útil para empezar sería pregúntate qué parte del día te hace sentir mayor ansiedad o qué parte de tu día te hace sentir mayor incomodidad en general, y permítete sentirlo profundamente mientras documentas todo esto, siguiendo las dos prácticas también anteriores, y así vamos a empezar a descubrir a mayor profundidad cuál es la relación que tienes con ese aspecto de la vida que también influencia en tu personalidad. En el momento que decidimos la vida que queremos y lo que realmente necesitamos en nuestra vida, sea de nuestra personalidad o lo que queremos vivir, tenemos que lidiar inmediatamente con las resistencias que emergen. Y es a raíz de ver esto y permitirnos ver estas partes con compasión que nos permiten ampliarnos profundamente y empezar este proceso de entendimiento personal y también de integración de sombra. Y ojo, sí me gustaría hacer una referencia sobre la forma correcta de hacer integración de sombra y la forma no correcta de hacer integración de sombra. La diferencia es que todas estas partes son partes de nosotros, y por más ajenas que se sientan, hay que considerarlas como tal. Al momento que abrimos esa puerta de hacer consciente cosas que traíamos guardados toda la vida, puede parecer increíblemente abrumante, y te lo digo personalmente, lo es y no tiene nada de malo. Creo que todos tenemos guardados algún aspecto, ninguno somos perfectos y estamos buscando esa síntesis con nosotros mismos. La forma correcta es ver todo esto con compasión y aceptación y darle espacio incondicional a todo lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo y todo lo que estamos pensando también. La forma incorrecta sería que una vez que vemos todo esto, nos sintamos tan abrumados que lo queramos empujar y no ver. Y es completamente normal que esa vaya a ser tu primera reacción a esto. Para mí lo fue también. Pero es a raíz de cada vez atrevernos a validarnos con mayor profundidad y con mayor amor que vamos a tener ese cambio radical de entendimiento personal y amor propio. En resumen, en este video vimos la historia, quién es el protagonista del psicoanálisis junguiano, cómo nació, los arquetipos, la sombra, trabajo de sombra, a diferencia de integración de sombra, y prácticas. Si te gusta este contenido y quieres ver más, te agradecería muchísimo que puedas suscribirte al canal, dejarme un like, y si comentas cualquier duda que tengas, con muchísimo gusto te la contesto. Me encantaría escuchar tu opinión o incluso que compartas tu experiencia personal en qué ha sido esta aventura de integrar tu sombra. De todos modos, tengo un manual gratuito que no tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que pagar nada por él. Lo puedes descargar mandándome un mail a human.mx@gmail.com. Voy a dejar el mail abajo en la descripción del video para que lo puedas descargar. Todo lo que tienes que hacer es mandarme en un título: estoy interesado en el manual gratuito, y te mando una copia. Muchísimas gracias por escucharme y ver este video, y por tu tiempo, y también por atreverte a aprender muchísimo más de ti en un concepto que es sumamente difícil y complicado de entender. Entonces, felicidades, yo creo que ya estás del otro lado con eso. Hasta luego.